Bueno, buen día. Continuamos con la serie de videos de preparación para el concurso de la Fiscalía y que también sirve de insumo para otros concursos en generales, como quiera que son temas transversales a la mayoría de los concursos de méritos. Esto es porque hoy veremos el tema general de la gestión documental al interior de las entidades. Cuando nosotros vemos el tema de la gestión documental, es importante entender que vamos a estudiar algunas disposiciones legales y reglamentarias, como pueden ser la ley 594, que es por medio de la cual se dictó la ley general de archivos, el decreto 2609 de 2012, por el cual se reglamentó el título quinto de la ley 594, parcialmente los artículos 58 y 59 de la ley 1437, y se dictan otras disposiciones en materia de la gestión documental en las entidades del Estado. Decir que este está compilado en el decreto único reglamentario del sector cultura, que es el decreto 1080 de 2015. Cuando decimos esto, quiere decir que había un decreto anterior que después fue compilado, o sea, unido con varias normativas, similares, que se integran en el decreto único reglamentario. También tenemos que recordar el mapa de procesos de la gestión documental, que nosotros ya vimos en el video de mapa de procesos, que no nos sirve de insumo para estudiar la gestión documental. Como quiera que es un proceso, hayamos visto que es de los asistenciales, importante estudiar sobre todo el tema de la gestión documental para los procesos de apoyo, pero que igual en todos los niveles nos suelen preguntar el tema de la gestión documental. Igualmente veremos la resolución 003847 del 31 de agosto, por medio de la cual se actualizó el programa de gestión documental, siglas PGD, y el plan institucional de archivo PIAR de la Fiscalía para el periodo 2021-2024. A través de esta resolución no hace más que reconocer que estos van a ser los documentos que va a tener la Fiscalía como oficiales para este periodo, y que ustedes encuentran en la página de la Fiscalía con el programa de gestión documental. Es un documento de 43 folios. De hecho, la resolución señala esa misma documentación, esa misma extensión, y el plan institucional de archivos PINAR para que ustedes lo logren ver en 16 folios. Entonces, el tema de la gestión documental suele presentarse en todos los concursos y suele ser o importante en tener clave una serie de conceptos y categorías que traen estas normas de cara a preparar el examen. Entonces, indistintamente del nivel al que nos presentemos, es bueno familiarizarnos con las mismas. Iniciamos con la Ley General de Archivos, que señala que tiene como objeto establecer las reglas y principios generales que regulan la función archivística del Estado. Esto es el artículo primero de la ley. Y esta ley nos trae una serie de definiciones de otras categorías y de lo que es precisamente la función archivística, a lo largo de un total de 13 títulos que esta ley tiene para desarrollar su objeto, dentro del que se destaca. Definiciones del artículo tercero. Archivo. Se entiende por archivo el conjunto de documentos, sea cual fuere su fecha, forma y soporte material, acumulados en un proceso natural por una persona o entidad pública o privada en el transcurso de su gestión, conservados respetando aquel orden para servir como testimonio de información a la persona o institución que los produce y a los ciudadanos, o como fuentes de la historia. También se puede entender como la institución que está al servicio de la gestión administrativa, la información, la investigación y la cultura. Archivo público. Se entiende por esto el conjunto de documentos pertenecientes a entidades oficiales y aquellos que se deriven de la prestación de un servicio público por entidades privadas. Archivo privado de interés público. Es aquel que, por su valor para la historia, la investigación, la ciencia o la cultura, es de interés público y declarado como tal por el legislador. Archivo total. Este concepto que hace referencia al proceso integral de los documentos en su ciclo vital. Documento de archivo. Registro de información producida o recibida por una entidad pública o privada en razón de sus actividades o funciones. Función archivística.
actividades relacionadas con la totalidad del quehacer archivístico que comprende desde la elaboración del documento hasta su eliminación o conservación permanente. Gestión documental es el conjunto de actividades administrativas y técnicas tendientes a la planificación, manejo y organización de la documentación producida y recibida por las entidades desde su origen hasta su destino final, con el objeto de facilitar su utilización y conservación. Patrimonio documental. Se entiende como tal el conjunto de documentos conservados por su valor histórico y cultural. Soporte documental. Son los medios en los cuales se contiene la información según los materiales empleados. Además de los archivos en papel existente, los archivos audiovisuales, fotográficos, fílmicos, informáticos, orales y sonoros. Tabla de retención documental. Es un listado de series con sus correspondientes tipos documentales a las cuales se asigna el tiempo de permanencia en cada etapa del ciclo vital de los documentos. Documento original es la fuente primaria de información con todos los rasgos y características que permiten garantizar su autenticidad e integridad. Entonces, estas son unas definiciones que nos trae la Ley General de Archivos. Obviamente nosotros entenderemos su presencia transversal a todas las entidades dentro de las cuales está la Fiscalía. Entonces, esta norma nos trae también los principios de la función archivística. Estos principios son los siguientes. El primero, fin de los archivos. Se nos dice entonces que el desarrollo de este principio busca que el objetivo esencial de los archivos sea el de disponer de la documentación organizada, en tal forma que la información institucional sea recuperable para el uso de la administración en el servicio al ciudadano y como fuente de la historia. Por lo mismo, los archivos harán suyos los fines esenciales del Estado, en particular los de servir a la comunidad y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución y los de facilitar la participación de la comunidad y el control del ciudadano en las decisiones que los afecten en los términos previstos por la ley. Segundo principio, la importancia de los archivos. Los archivos son importantes para la administración y la cultura porque los documentos que los conforman son imprescindibles para la toma de decisiones basadas en antecedentes. Pasada su vigencia, estos documentos son potencialmente parte del patrimonio cultural y de la identidad nacional. Otro principio, institucionalidad e instrumentalidad. Se dice entonces que los documentos institucionalizan las decisiones administrativas y los archivos constituyen una herramienta indispensable para la gestión administrativa, económica, política y cultural del Estado y la administración de justicia. Son testimonios de los hechos y de las obras. Documentan las personas, los derechos y las instituciones. Como centros de información institucional contribuyen a la eficacia, eficiencia y secuencia de las entidades y agencias del Estado en el servicio al ciudadano. El principio de responsabilidad, por su parte, señala que los servidores públicos serán responsables de la organización, conservación, uso y manejo de los documentos. Los particulares son responsables ante las autoridades por el uso de los mismos. La dirección y coordinación de la función archivística como principio nos señala que el Archivo General de la Nación es la entidad del Estado encargada de orientar y coordinar la función archivística para coadyuvar la eficiencia de la gestión del Estado y salvaguardar el patrimonio documental como parte integral de la riqueza cultural de la nación, cuya protección es obligación del Estado según lo dispone el título primero de los principios fundamentales de la Constitución Política. Entonces, el Archivo General de la Nación es una entidad que conviene conocer y que nos señala una serie de cursos, de documentos, de noticias, de información para que nosotros podamos preparar los diferentes exámenes. Entonces, los cursos que ellos traen normalmente tienen una vigencia, una periodicidad que nosotros respetaremos para poderlos cursar de carácter autogestionable y que conviene pues para cada persona llegar a conocerlos. Otro principio es la administración y el acceso, y se nos dice que es una obligación del Estado la administración de los archivos públicos y un derecho de los ciudadanos el acceso a los mismos, salvo excepciones que establezca la ley.
El principio de racionalidad, por su parte, señala que los archivos actúan como elementos fundamentales de la racionalidad de la administración pública y como agentes dinamizadores de la acción estatal. Asimismo, constituyen el referente natural de los procesos informativos de aquella. La modernización, por su parte, señala que el Estado propugnará por el fortalecimiento de la infraestructura y la organización de sus sistemas de información, estableciendo programas eficientes y actualizados de administración de documentos y archivos. Decir que entonces la función de los archivos es también un principio, en tanto que los archivos en un Estado social de derecho, en un Estado de derecho en concreto, cumplen con una función probatoria, garantizadora y perpetuadora. Esto es, como habíamos dicho, teniendo en cuenta la acepción que significa de derecho al calificar a un Estado, como ya vimos en el canal. Es la ley, es lo escrito, es el valor probatorio, es la garantía que allí se consagra y la posibilidad de perpetuar en el tiempo la memoria histórica y el contenido de los documentos, lo que señala la función de los archivos. Un principio adicional es el manejo y aprovechamiento de los archivos. Acá se dice que el manejo y aprovechamiento de los recursos informáticos de archivo responde a la naturaleza de la administración pública de los fines del Estado y de la sociedad, siendo contraria a cualquier otra práctica sustitutiva. Finalmente, la interpretación señala que las disposiciones de la presente ley y sus derechos reglamentarios se interpretarán de conformidad a la Constitución Política y los tratados o convenios internacionales que sobre la materia celebre el Estado colombiano. Entonces, es el tema con los principios y con unas categorías de definición que nosotros podemos llegar a tener de parte de la Ley General de Archivos. Entonces nos vamos a mirar el tema del Sistema Nacional de Archivos del artículo 5. Este Sistema Nacional, como lo habíamos dicho, lo encuentran ustedes en un apartado de la página del Archivo General y nos señala una serie de información importante sobre precisamente el SISNA, que es la abreviatura del Sistema Nacional de Archivos. Entonces, ¿qué es? Decimos que el Sistema Nacional de Archivos es un conjunto de instituciones archivísticas que se articulan entre sí y que posibilitan la homogeneización y normalización de procesos archivísticos, promueven el desarrollo de estos centros de información, la salvaguarda del patrimonio documental y el acceso de los ciudadanos a la información y a los documentos. Está integrado por el Archivo General de la Nación, los archivos de las entidades del Estado en sus diferentes niveles, organización administrativa, territorial y por servicios, y los archivos privados que lleguen a ser parte del Sistema Nacional de Archivos. ¿Qué tiene por objetivo o meta el Sistema Nacional de Archivos? Buscará esencialmente la modernización y homogeneización metodológica de la función archivística y propiciará la coordinación e integración de los archivos. Asimismo, promoverá la sensibilidad de la administración pública y de los ciudadanos en general acerca de la importancia de los archivos activos como centros de información esenciales para la misma y de los históricos como parte fundamental de la memoria colectiva. Entonces se intuye que hay unos archivos activos y unos históricos. Entonces, el artículo 7, 8 y 9 nos va a hablar de las clases de archivos. Se nos dice entonces que según la jurisdicción y competencia tendremos el Archivo General de la Nación, el Archivo General del Departamento, el Archivo General del Municipio y el Archivo General del Distrito. Mientras que en atención al factor territorial tendremos los archivos de entidades del orden nacional, del orden departamental, del orden distrital, del orden metropolitano, del orden municipal, del orden local, los archivos de las nuevas entidades territoriales que se lleguen a crear por la ley y los archivos de los territorios indígenas que se crearán cuando la ley los desarrolle. Ahora, otra clasificación es según la organización del Estado. Entonces tendremos archivos de la rama ejecutiva, archivos de la rama legislativa, archivos de la rama judicial, dentro de los cuales ya vimos que la fiscalía está inmersa, archivos de los órganos de control, archivos de los organismos autónomos. Listo, tenemos el sistema, los principios y esas definiciones. Vamos a la gestión de archivos. Entonces, este tema nos introduce, nos precisa hablar del artículo 23 que nos trae el ciclo vital de los documentos. Entonces, teniendo el ciclo vital de los documentos en mente, los archivos se pueden clasificar así. Archivo de gestión, que comprende toda la documentación que es sometida a continua utilización y consulta administrativa por las oficinas productoras u otras que la soliciten.
Su circulación o trámite se realiza para dar respuesta o solución a los asuntos iniciados. El archivo central, en el que se agrupan documentos transferidos por los distintos archivos de gestión de la entidad respectiva, cuya consulta no es tan frecuente, pero que siguen teniendo vigencia y son objeto de consulta por las propias oficinas y particulares en general. Y el archivo histórico, que es aquel en el que se transfieren desde el archivo central los documentos de archivo de conservación permanente. En el artículo 24 se consagran como obligatorias la gestión documental. Por eso es un tema importante en los concursos. Se dice que será obligatorio para las entidades del Estado elaborar y adoptar las respectivas tablas de retención documental, mientras que sobre el artículo 26 se señala que es obligación de las entidades de la administración pública elaborar inventarios de los documentos que produzcan en ejercicio de sus funciones, de manera que se agregue el control de los documentos en sus diferentes fases. Este es la aproximación a la Ley General de Archivos, la Ley 594, similar o un número muy parecido a nuestro Código Penal. Adicionalmente, para tomar el tema de la gestión documental, nos vamos a ese decreto 2609 de 2012 compilado en el Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura. ¿Por qué pasa esto? Cuando nosotros vamos al decreto único reglamentario vamos a encontrar esta nominación de artículos que son más extensos y un poco complejos a veces de recordar o de tener presente, porque es un decreto que contiene, que une, compila precisamente un montón de decretos. Entonces, este decreto, por ejemplo, en el ámbito de aplicación, originalmente el decreto 2609 tenía su artículo primero, pero en el decreto único reglamentario del sector cultura está en el artículo 2.8.2.5.1. Entonces, ahí se nos dice que el presente decreto comprende la administración pública en sus niveles nacional, departamental, distrital y municipal, de las entidades territoriales indígenas y demás entidades territoriales que se creen por la ley, de las divisiones administrativas, de las entidades que cumplen funciones públicas, a las entidades del Estado en las distintas ramas del poder y demás organismos regulados por la ley 594. Recordemos que esa 594 y este decreto son aplicables en materia archivística precisamente porque es una función que se extiende a todas las ramas del poder. Ahora, en este decreto nos hablan de tipos de información. Entonces se dice que las entidades producen y reciben información a lo largo de su actividad, de sus contenidos misionales, del ejercicio de sus funciones, y que en todo caso se debe conservar en los siguientes tipos de información. A. Documentos de archivos, que son físicos y electrónicos. B. Archivos institucionales, físicos y electrónicos. C. Sistemas de información corporativos. D. Sistemas de trabajo colaborativo. E. Sistemas de administración de documentos. F. Sistemas de mensajería electrónica. G. Portales, intranet y extranet. H. Sistemas de bases de datos. I. Discos duros, servidores, discos o medios portables, cintas o medios de video y audio, análogo o digital, etc. J. Cintas y medios de soporte, backup o contingencia. K. Uso de tecnologías en la nube. Esto precisamente en el artículo 2 del original decreto 2609. Entonces estos son los tipos de información que en los archivos se llega a tener. Ahora, hay unos principios del proceso de gestión documental. Estos son principios del proceso mismo de la gestión documental, mientras que los que mirábamos arriba eran principios de la función archivística, no confundirlos. Entonces, si nosotros nos ponemos a leer los principios de la gestión documental, tenemos planeación, eficiencia, economía, control y seguimiento, oportunidad, transparencia, disponibilidad, agrupación, vínculo archivístico, protección del medio ambiente, autoevaluación, coordinación, cultura archivística, modernización, interoperabilidad, orientación al ciudadano, neutralidad tecnológica y protección de la información y los datos. Estos son principios de la gestión documental. Así, la planeación refiere a la creación de los documentos como algo que tiene que estar precedida del análisis legal, funcional y archivístico que determine la utilidad de estos como evidencia con miras a facilitar su gestión. El resultado de dicho análisis determinará si se debe crear o no un documento.
La eficiencia refiere a que las entidades deben producir solamente los documentos necesarios para el cumplimiento de sus objetivos o de los de una función o proceso. La economía, como principio del proceso de gestión documental, señala que las entidades deben evaluar en todo momento los costos derivados de la gestión de sus documentos buscando ahorros en los diferentes procesos de la función archivística. El control y seguimiento entiende que las entidades deben asegurar el control y seguimiento de la totalidad de los documentos que produce o recibe en desarrollo de sus actividades a lo largo del ciclo de vida. En la oportunidad se entiende que las entidades deberán implementar mecanismos que garanticen que los documentos están disponibles cuando se requieran y para las personas autorizadas para consultarlos y utilizarlos. La transparencia entiende que los documentos son evidencia de las actuaciones de la administración y por lo tanto respaldan las actuaciones de los servidores y empleados públicos. Disponibilidad. Los documentos deben estar disponibles cuando se requieran independientemente del medio de creación. Agrupación. Los documentos, esto es importante tener clave esto, deben ser agrupados en clases o categorías. Series, subseries y expedientes, manteniendo las relaciones secuenciales dentro de un mismo trámite. Vínculo archivístico. Los documentos resultantes de un mismo trámite deben mantener el vínculo entre sí mediante la implementación de sistemas de clasificación, sistemas descriptivos y metadatos de contexto, estructura y contenido, de forma que se facilite su gestión como conjunto. Literal J. Protección del medio ambiente. Las entidades deben evitar la producción de documentos impresos en papel cuando este medio no sea requerido por razones legales o de preservación histórica, dada la longevidad del papel como medio de registro de información. Literal K. Autoevaluación. Todo el sistema de gestión documental tanto el sistema de gestión documental como el programa correspondiente será evaluado regularmente por cada una de las dependencias de la entidad. Esto ya lo vimos en la parte del estudio del MIPG. Coordinación y acceso. Las áreas funcionales actuarán coordinadamente en torno al acceso y manejo de la información que custodian para garantizar la no duplicidad de acciones frente a los documentos de archivo y el cumplimiento de la misión de estos. Cultura archivística. Los funcionarios que dirigen las áreas funcionales colaborarán en la sensibilización del personal a su cargo respecto a la importancia y valor de los archivos de la institución. Modernización. Esto lo están preguntando harto ahorita con el electrónico que vamos a ver. La alta gerencia pública junto con el archivo institucional propiciarán el fortalecimiento de la función archivística de la entidad a través de la aplicación de las más modernas prácticas de gestión documental al interior de la entidad, apoyándose para ello en el uso de tecnologías de la información y las comunicaciones. Interoperabilidad. Las entidades públicas deben garantizar la habilidad de transferir y utilizar información de manera uniforme y eficiente entre varias organizaciones y sistemas de información, así como la habilidad de los sistemas de computadoras, medios de comunicación, redes, software y otros componentes de tecnología de la información de interactuar o intercambiar datos de acuerdo con un método definitivo con el fin de obtener resultados esperados. Orientación al ciudadano. El ejercicio de colaboración entre organizaciones para intercambiar información y conocimiento en el marco de sus procesos de negocio con el propósito de facilitar la entrega de servicios en línea a ciudadanos, empresas y otras entidades debe ser una premisa de las entidades del Estado. Marco de interoperabilidad para el gobierno en línea. La neutralidad tecnológica refiere a que el Estado garantizará la libre adopción de tecnologías teniendo en cuenta las recomendaciones, conceptos y normativas de organismos internacionales competentes e idóneos en la materia que permitan fomentar la eficiente prestación de servicios y contenidos y aplicación que usen tecnologías de la información y las comunicaciones y garantizar la libre y leal competencia que su adopción sea armónica en el desarrollo ambiental sostenible. Protección de información y los datos. Las entidades deben garantizar la protección de la información y los datos personales en los distintos procesos de la gestión documental. Más adelante haremos un video sobre la Big Data, pero decir que la neutralidad tecnológica y la modernización refieren a poder transmitir los mensajes de datos de una manera tal que, por ejemplo, se pueda garantizar en todo caso la autenticidad, el valor que contiene, el alcance probatorio de las mismas, siempre de miras a
modernizar y mantener una neutralidad tecnológica que no pida, por ejemplo, enviar documentos que solo sean legibles en formatos de programas supremamente exclusivos o de difícil acceso o de contenido pago. Por ejemplo, si nos envían en PDF, que nos envíen para abrir en un punto doc o algo así que sea como fácil para el usuario y las personas tenerlo. Ahora, el artículo 2.8.2.5.7 del Decreto Único Reglamentario nos habla de las etapas de la gestión de documentos. La primera es la creación, en la cual los documentos se deben crear mediante procedimientos planificados y documentados en los cuales se determine su identificación, formato y características. El mantenimiento es la segunda etapa de la gestión de documentos, que refiere al establecimiento de los requisitos que permitan mantener la integridad técnica, estructural y relacional de los documentos en el sistema de gestión documental, así como sus metadatos. La difusión abarca el establecimiento de los requisitos para el acceso, consulta, recuperación, clasificación de acceso y visualización de los documentos, en tanto que la administración hace referencia a los procedimientos que permitan administrar todas las operaciones relativas a los documentos, tanto funcionalmente como dentro del sistema de gestión documental o cualquier sistema de información. Entonces existen una serie de instrumentos archivísticos que se hacen en la gestión documental. Como vimos, la gestión documental se desarrolla en la aplicación de este decreto y tiene una serie de principios de cómo vamos a gestionar los documentos, de cómo vamos a tratarlos, principios que se materializan en una serie de etapas: creación del documento, mantenimiento de los mismos, difusión y administración de estos, para eventualmente entender que los instrumentos archivísticos que se utilizan para la gestión documental son unos que tienen su soporte legal, su soporte de creación y demás, y que encontramos en la página del Archivo General una definición y unos alcances de estos instrumentos archivísticos que suelen preguntarnos bastante en los exámenes. Estos quizás sí conviene manejarlos incluso de manera, no sé, con memotecnia y aprenderlos de memoria, porque son terminologías que de plano nos permiten descartar una, dos o incluso tres de las opciones de respuesta a la hora de resolver una de las preguntas del concurso. Entonces, el primer instrumento es el cuadro de clasificación documental, CCD. Este es un instrumento archivístico que se expresa en el listado de todas las series y subseries documentales con su correspondiente codificación, conformado a lo largo de la historia institucional del Archivo General de la Nación. Este instrumento permite la clasificación y descripción archivística en la conformación de las agrupaciones documentales. El segundo, bastante escuchado en los exámenes, la tabla de retención documental. Es un instrumento archivístico, sí, que permite la clasificación documental de la entidad. O sea, vamos entendiendo como palabras claves y expresiones claves acorde a su estructura orgánico-funcional, e indica los criterios de retención y disposición final resultante de la valoración documental por cada una de las agrupaciones documentales. Por su parte, la tabla de valoración documental TVD son un listado de asuntos o series y subseries documentales para los cuales se determina un tiempo de permanencia en el archivo central, así como su disposición final, y se elaboran y aplican a los documentos ya producidos y que han pasado a su segunda o tercera etapa, es decir, a documentación semiactiva de uso administrativo y legal ocasional, o inactiva que han dejado de emplearse con fines legales o administrativos. Sigue las siguientes etapas: la compilación de la información institucional, luego un diagnóstico en el que se establezca el nivel de organización del fondo, luego la elaboración y ejecución de un plan archivístico integral, finalmente la ejecución de este plan archivístico integral. Ahora, otro instrumento archivístico, el programa de gestión documental, PGD, que como vimos es el que vamos a estudiar entre otras el día de hoy, que tiene la Fiscalía. El programa de gestión documental PGD es el plan elaborado por cada sujeto obligado para facilitar la identificación, gestión,
clasificación, organización, conservación y disposición de la información pública desde su creación hasta su disposición final con fines de conservación permanente o eliminación. También veremos hoy en concreto el Plan Institucional de Archivos de la entidad, el PINAR, que por ejemplo para el caso de la Fiscalía también está disponible a la hora de buscarlo. El PINAR de la Fiscalía General de la Nación, actualizado a junio de 2021 para la vigencia 2021-2024. Este es un instrumento para la planeación de la función archivística, el cual se articula con los demás planes y proyectos estratégicos previstos por la entidad. El Plan Institucional de Archivos es un instrumento archivístico que permite agrupar planeación, seguimiento e implementación de aspectos relevantes de los procesos de gestión documental y administración de archivos en cumplimiento de las normas y directrices determinadas por el Archivo General de la Nación. Viendo entonces, tenemos el PINAR del Archivo General de la Nación también como un ejemplo de cómo se puede formar este documento. Ahora, el inventario documental es el formato único de inventario documental FUID, que como les había anticipado, ustedes logran acá encontrar en la página, lo pueden descargar, trae acá su contenido en la página del Archivo General de la Nación y tiene su instructivo de diligenciamiento. Entonces, el FUID es un instrumento de recuperación de información que describe de manera exacta y precisa las series o asuntos de un fondo documental. Luego tenemos el modelo de requisitos para la gestión de documentos electrónicos, que es lo que yo les estaba empezando a decir. Todo lo electrónico es algo que ha empezado a tener bastante más espacio a la hora de preguntarse en la gestión documental de los concursos. El modelo de requisitos para la gestión de documentos electrónicos se encuentra establecido en el artículo 8 del decreto 2609, que ya vimos compilado en el decreto único reglamentario. Este es el instrumento de planeación que formula los requisitos funcionales y no funcionales de la gestión de documentos electrónicos de las entidades. Documentos electrónicos. Los bancos terminológicos de tipos, series y subseries documentales BANTER son un instrumento archivístico que permite la normalización de las series, subseries y tipos documentales a través de lenguajes controlados y estructuras terminológicas. Los mapas de procesos, ya lo vimos uno, flujos documentales y la descripción de las funciones de las unidades administrativas de la entidad. Los mapas de procesos son instrumentos establecidos en el artículo 8, aunque no son instrumentos específicos de la función archivística, por lo que ya vimos, están dentro del mapa de procesos de una entidad. Estos son herramientas esenciales para la construcción de los demás instrumentos archivísticos. Estas son utilizadas para la descripción de las relaciones entre las funciones y procesos y ofrece una visión general del sistema de gestión. Entonces, lo vamos a ver ahorita en profundidad sobre el proceso, el mapa de procesos que nos compete para la Fiscalía. Tenemos también como instrumentos archivísticos los TCA, que son las tablas de control de acceso para el establecimiento de categorías adecuadas y derechos y restricciones de acceso y seguridad aplicables a los documentos, que nos permiten la identificación de condiciones de acceso y restricción que sean aplicables o no a un documento. Esos son los instrumentos que se tienen para hacer la gestión documental. Ya vimos las etapas de la gestión de los documentos, cómo se hacen a través de los instrumentos, y ahora vamos a ver los procesos mismos de la gestión documental. Como vimos arriba, todo esto es la planeación, producción, son procesos que están en el artículo 2.8.2.5.9 y se nos dice que una gestión documental debe contener como mínimo, no camisa de fuerza al máximo, lo que trae la ley es un mínimo, y es que tiene que tener la planeación como ese conjunto encaminado a planear generación y valoración de los documentos de la entidad en cumplimiento del contexto administrativo, legal, funcional y técnico, que comprende el diseño y la creación de formas, formularios y documentos, análisis de procesos, análisis diplomático y su registro en el sistema de gestión documental. Debe contener asimismo
de manera obligatoria la producción, que nos refiera en la gestión documental a esas actividades destinadas al estudio de los documentos en la forma de producción o ingreso, formato y estructura, finalidad, área, competencia para el trámite, procesos en que actúa y los resultados esperados. C. Gestión y trámite. Conjunto de actuaciones necesarias para el registro, la vinculación a un trámite, la distribución incluidas las actuaciones o delegaciones, la descripción, metadatos. Recordemos esto para siempre como clave, metadato y descripción, ¿sí? Como conceptos ahí que tenemos que... Si nos hablan de metadato, descripción, la disponibilidad de recuperación y acceso para la consulta de los documentos, el control y seguimiento de los trámites que surge el documento hasta la resolución de los asuntos. La organización, por su parte, refiere al conjunto de operaciones técnicas para declarar el documento en el sistema de gestión documental, clasificarlo, ubicarlo en el nivel adecuado, ordenarlo y describirlo adecuadamente. La transferencia es otro elemento que tiene que estar presente, que señala el conjunto de operaciones adoptadas por la entidad para transferir los documentos durante las fases de archivo, verificando la estructura, la validación del formato de generación, la migración, el refreshing, la emulación o conversión, los metadatos técnicos de formato, los metadatos de preservación y los metadatos descriptivos. También tiene que contener la disposición de documentos, que es la selección de los documentos en cualquier etapa del archivo con miras a su conservación temporal, permanente o a su eliminación, de acuerdo con lo establecido en las tablas de retención documental o en las tablas de valoración documental. La preservación a largo plazo refiere al conjunto de acciones y estándares aplicados a los documentos durante su gestión para garantizar su preservación en el tiempo independientemente de su medio y forma de registro o almacenamiento. La valoración refiere finalmente a ese proceso permanente y continuo que inicia desde la planificación de los documentos y por medio del cual se determinan sus valores primarios y secundarios con el fin de establecer su permanencia en las diferentes fases del archivo y determinar su destino final, eliminación o conservación temporal o definitiva. Listo, entonces tenemos el proceso y demás. Nos vamos al sistema de gestión documental. ¿Qué nos dice? Las entidades públicas deben contar con un sistema de gestión documental que permite organizar los documentos físicos y electrónicos, incluyendo los metadatos a través de los cuadros de clasificación documental. Debe establecer los plazos de conservación y eliminación para la información y los documentos electrónicos de archivos de tabla de retención documental, TRD, y las tablas de valoración documental, TVD. Ejecutar procesos de eliminación parcial o completa de acuerdo con los tiempos establecidos de las tablas de retención y de las tablas de valoración, así como garantizar la autenticidad de los documentos de archivo y la información conexa, metadatos, a lo largo del ciclo del documento. Mantener una integridad de los documentos, permitir y facilitar los accesos y disponibilidades de los mismos, y preservar los documentos y sus agrupaciones documentales en series y subseries a lo largo del plazo, independientemente de los procedimientos tecnológicos utilizados para su creación. Pues, ¿por qué se caracteriza el sistema de gestión documental? Por la conformidad. Entonces, los sistemas de información, incluyendo los sistemas de gestión de documentos electrónicos SGDE, deben respaldar la gestión de la información a partir de los procesos administrativos de las entidades. Interoperabilidad, que refiere a que los sistemas de gestión documental deben permitir interoperabilidad con otros sistemas de información a lo largo del tiempo, basado en el principio de neutralidad tecnológica que ya vimos, el uso de formatos abiertos y estándares nacionales o internacionales adaptados por las autoridades o instancias competentes. La seguridad. Los sistemas de gestión documental deben mantener la información administrativa en un entorno seguro. La metadescripción. Se debe procurar la generación de metadatos normalizados, sean manuales o automatizados desde el mismo sistema y aplicativos. Adición de contenidos. El sistema de gestión documental debe permitir que sean agregados nuevos contenidos a los documentos en forma de metadatos sin que se altere la autenticidad, valor evidencial e integridad de los documentos. Diseño y funcionamiento. La creación y captura de documentos en el sistema debe ser de fácil manejo para los usuarios, haciéndola tan simple como sea posible. Gestión distribuida. Los sistemas de gestión documental deben ofrecer capacidad para importar y exportar masivamente los documentos, series, subseries y expedientes y metadatos asociados desde y hacia otros sistemas de gestión documental. Disponibilidad y acceso. Un sistema de gestión documental electrónico, SGDE, debe asegurar la autenticidad, integridad, inalterabilidad, accesibilidad,
interpretación y comprensión de los documentos electrónicos en su contexto original, así como su capacidad de ser procesados y reutilizados en cualquier momento. Neutralidad tecnológica, ya lo vimos. El Estado garantizará la libre adopción de tecnologías, teniendo en cuenta recomendaciones, conceptos y normativas de los organismos internacionales competentes e idóneos en la materia que permitan fomentar la eficiente prestación de servicios y contenidos y aplicaciones que usen tecnologías de la información y las comunicaciones y garantizar la libre y leal competencia que sea adopción sea armónica con el desarrollo ambiental sostenible. Entonces, esto que es importante, ¿cómo se preservan los documentos en ambientes electrónicos? Nos dice el artículo 2.8.2.6.3 que en los sistemas de archivo electrónico implementados en las entidades públicas se debe garantizar la autenticidad, integridad, confidencialidad y conservación a lo largo del plazo de los documentos electrónicos de archivo que, de acuerdo con las tablas de retención documental o tablas de valoración documental, lo ameriten, así como su disponibilidad, legibilidad, visualización e interpretación independientemente de las tecnologías utilizadas en el momento de su creación y almacenamiento de los documentos. Las medidas mínimas de conservación preventiva y a largo plazo podrán estar basadas en procesos como la migración, la emulación, el refreshing u otros procesos de reconocida capacidad técnica que se generen en el futuro, de nuevo atendiendo a esos principios que permean esta serie de instituciones. Ahora, ¿cómo se gestionan los documentos electrónicos? La entidad debe garantizar precisamente estas categorías de los documentos electrónicos y como evidencia a lo largo del ciclo de vida que sean en expedientes mixtos o digitales y electrónicos. Entonces, busca garantizar esta autenticidad y demás, así como que tengan ese carácter de evidencia a través de entender que el documento electrónico de archivo, ojo, de archivo, no lo confundamos con la ley que nos trae pues eso de los mensajes de datos, documento electrónico y demás, sino entender el documento de archivo según el artículo 2.8.2.7.2 que ya nos trae esta disposición, y es que los documentos electrónicos dependen de su estructura lógica más que de la física. Los documentos generados y gestionados a través de sistemas electrónicos deben tener como mínimo las siguientes características: que el contenido sea estable, esto es que el contenido no cambie en el tiempo, que los cambios deben estar autorizados conforme a reglas establecidas, limitadas y controladas por la entidad o el administrador del sistema, de forma que al ser consultado cualquier documento, una misma pregunta, solicitud o interacción genere siempre el mismo resultado. De igual modo, la forma documental fija tiene que tener esa característica del documento electrónico de archivo, y es que es la cualidad del documento que asegura que su contenido permanece completo y sin alteraciones a lo largo del tiempo, manteniendo la forma original que tuvo durante su creación. Y el vínculo archivístico es que los documentos de archivo están vinculados entre sí por razones de procedencia, proceso, trámite o función, y por lo tanto este vínculo debe mantenerse a lo largo del tiempo a través de metadatos que reflejen el contenido, el contexto y la estructura tanto del documento como de la agrupación documental a la que pertenece, serie, subserie o expediente. Finalmente, la equivalencia funcional, que cuando se requiera que la información conste por escrito, este requisito quedará satisfecho con un mensaje de datos si la información que éste contiene es accesible para su posterior consulta. Finalmente, el parágrafo señala que el Archivo General de la Nación Jorge Palacios Preciado y el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones definirán las excepciones aplicables a este artículo por tema de la obsolescencia tecnológica que no permita garantizar lo que acá se pide, sin afectar siempre esos principios de autenticidad, integridad, inalterabilidad, fiabilidad y disponibilidad de los documentos. Entonces, ¿qué metadatos mínimos, que ya vimos que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de metadatos, qué metadatos mínimos tienen que tener los documentos electrónicos de archivo? Entonces, tienen que tener los metadatos de contenido, que son el tipo de recurso de información, el tipo documental, el título del documento, el autor emisor responsable de su contenido, destinatario responsable que proyectó el contenido, nombre de la entidad que respalda el contenido, nombre de la persona o sistema desde donde el documento es creado, la clasificación de acceso, el nivel de acceso, la fecha de creación, transmisión y recepción, el folio físico o electrónico, el tema o asunto administrativo al que se vincula, esto es el trámite y las palabras clave.
Otro metadato mínimo es el de la estructura, que tiene que tener descripción, formato, estado, proceso administrativo, unidad administrativa responsable, perfil autorizado, ubicación en el sistema físico y o lógico y la serie subserie documental. El metadato de contexto, que refiere a si es un documento jurídico administrativo, documental, de procedencia, procedimental, tecnológico. Esto es pues lo que podemos rescatar de esta disposición del decreto compilada en el decreto único reglamentario. Entonces, vamos a recordar que el proceso de gestión documental que tiene la Fiscalía establece o tiene por objetivo establecer las actividades para la gestión de comunicaciones recibidas y producidas en la entidad a través de la gestión de correspondencias, PQRS y archivo, mediante técnicas de planificación, normalización, elaboración y distribución de documentos para facilitar su óptima utilización, conservación y disposición final. Tiene como alcance el siguiente, que aplica a todos los servidores de la entidad. Y tiene como proveedores a los usuarios, entidades públicas o privadas de carácter nacional o internacional, entes de control y todas dependencias, procesos y subprocesos. Las entradas son pues la normatividad, las comunicaciones y solicitudes, los requerimientos de servicios de gestión documental y las PQRS. Se desarrolla de la manera siguiente. Primero, establecer lineamientos para el manejo de correspondencia de archivo, recibir, radicar, direccionar y enviar documentos, recibir, radicar y clasificar, así como direccionar las PQRS de acuerdo con el contenido y con el procedimiento de las mismas. Asesorar, validar y determinar la pertinencia de las tablas de retención documental para posterior convalidación del Archivo General de la Nación. Proteger, custodiar, digitalizar y disponer la consulta de los documentos ubicados en los archivos generales. Transferencia de archivos de gestión al archivo central y consulta y préstamos de documentos de archivo. Las salidas pues serán eso, la gestión de archivo, la gestión de correspondencia, las TRD, tablas de retención documental, las capacitaciones y acompañamientos brindados, los documentos disponibles para la consulta, las PQRs radicadas y direccionadas y los reportes documentales. Para el resto pues ya lo profundizamos en el video de mapa de procesos. Entonces nos vamos al programa de gestión documental de la Fiscalía General de la Nación, que es este que ya les mostré, de 43 folios, y nos dice que desde 2015 la Fiscalía implementó el programa de gestión documental con el propósito de conservar el patrimonio documental y garantizar la autenticidad, integridad, inalterabilidad y el acceso a la información. Este PGD, pues por lógica, ha venido teniendo actualizaciones y cambios según la normatividad vigente y los diferentes periódicos y dinámicas sociales e institucionales que se han dado. Ejemplo de ello es todo lo que pasó con la pandemia, que obligó a adoptar una serie de disposiciones en no solo la Fiscalía, sino a lo largo de muchas entidades. Entonces, en este programa se entiende por gestión documental como un elemento transversal a la gestión de la Fiscalía General de la Nación, que actúa como base del desarrollo de los procesos, que busca generar y dirigir cambios efectivos, formular planes de acción relacionados con el manejo documental que aporten a la estrategia organizacional. Para esto se dice que todo documento generado en cualquier época, reunido o conservado en desarrollo de funciones por cualquier entidad, incluso del extinto DAS, entra precisamente en la gestión documental. Y nos habla este documento de los lineamientos para los procesos de gestión documental, que yo los he sintetizado por acá, pero que ustedes logran leyendo acá el documento poderlo encontrar para imprimir, para leer más a profundidad, que siguiendo la metodología establecida en el sistema de gestión integral, se señala que el PGD de la Fiscalía cumple con las siguientes actividades: establecer las acciones generadas para la administración archivística de los documentos desde su fase de producción hasta su disposición final; hacer seguimiento, actualización del programa de gestión documental; diseñar, implementar y actualizar el reglamento general de la gestión documental; definir y gestionar, así como actualizar los riesgos asociados al proceso de gestión documental. Eso estaba ya en el mapa de procesos en la parte inferior. Diseñar, implementar, hacer seguimiento y actualizar cuando se requiera los procedimientos asociados al proceso de gestión documental de acuerdo con los lineamientos institucionales del sistema de gestión integral y la normatividad aplicable del Archivo General de la Nación.
Asimismo, desarrollar planes y proyectos específicos del programa de gestión documental de conformidad con los recursos que le asignan, sean estos financieros, de infraestructura, operativos y logísticos para su implementación. Entonces, el documento tiene etapas y disposiciones que son, como vimos arriba, pues tiene la planeación, la producción, la gestión y el trámite, la organización documental, la transferencia documental, la disposición de documentos, la preservación a largo plazo, la valoración documental. Entonces, ¿qué se nos dice? La planeación entiende el proceso de gestión documental cuenta con 3 procedimientos: la gestión de archivo, la gestión de correspondencia y gestión de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias. Las actividades que desarrolla la planeación son las siguientes: fijar los criterios para la clasificación, organización, consulta y préstamo, conservación, selección y eliminación de los documentos de archivo; fijar los criterios para la recepción y gestión de las comunidades oficiales; establecer las actividades y los criterios para la recepción, clasificación, trámite y respuesta a las PQRS que presenten los usuarios ante la entidad. La producción desarrolla las actividades destinadas al estudio de los documentos en la forma de producción e ingreso, formato y estructura, finalidad y área responsable. Las actividades son la creación y recepción de documentos, tanto en soporte papel como electrónicos; implementar buenas prácticas en tecnologías de información a través de la integración de aplicaciones que permitan el trabajo colaborativo en sistemas de información y uso de tecnologías que apoyen la gestión ambiental. Gestionar la información al ciudadano, recibir las comunicaciones allegadas a la entidad por las entidades públicas, privadas y ciudadanía en general. La gestión y el trámite, por su parte, define las acciones encaminadas al registro, la vinculación a un trámite, la distribución, incluidas las actuaciones o delegaciones, la descripción, metadatos, otra vez, la disponibilidad, recuperación y acceso para consulta de documentos, el control y seguimiento a los trámites que surte el documento. Actividades: recibir y distribuir la correspondencia interna generada por las dependencias de la entidad; distribuir y entregar los documentos al destinatario correspondiente; establecer canales y medios adecuados para la recepción de comunicaciones y de las PQRS; promover una cultura de acceso y consulta a los documentos públicos, garantizando la transparencia y el cumplimiento de la Ley 1712; realizar el seguimiento y control de los tiempos de respuesta a las comunicaciones oficiales y peticiones de la ciudadanía; recibir y tramitar comunicaciones presentadas por las entidades públicas y privadas y ciudadanía en general; controlar los expedientes disponibles en los archivos de gestión. La organización documental, por su parte, define el conjunto de operaciones técnicas administrativas tendientes a la clasificación, ordenación y descripción archivística de los documentos que integran el sistema de gestión documental en las fases de archivo, de gestión y central y archivo central. Ya las vimos arriba. Las actividades son impartir directrices institucionales para realizar el proceso técnico archivístico de ordenación de la información; actualizar o elaborar tabla de retención documental cuando así se requiera; impartir sensibilizaciones a los funcionarios de la entidad relacionadas con la organización de archivos y aplicación de la TRD, tabla de retención documental, ya la vimos; absorber consultas a las diferentes dependencias de la entidad y servidores de la misma sobre organización documental. Transferencia documental: conjunto de operaciones técnicas y administrativas tendientes a efectuar la transferencia desde los archivos de gestión al archivo central. Tiene como actividades: impartir las directrices institucionales para realizar el proceso técnico archivístico de organización de archivos; impartir sensibilizaciones a los funcionarios de la entidad relacionadas con la administración documental, la aplicación de TRD y disposición final; y articular las operaciones asociadas a la transferencia con el plan de acción contemplado en el PINAR. Disposición de documentos: establece la selección de documentos en cualquier etapa del archivo, ya las vimos arriba las 3, con miras a su conservación temporal, permanente o su eliminación de acuerdo con lo establecido en las tablas de retención documental y o en las tablas de valoración documental, lo cual comprende la aplicación de los tiempos de retención establecidos. Tiene como actividades impartir directrices institucionales para garantizar la conservación de los documentos con valores secundarios, efectuar el control y seguimiento a la realización de los procesos de eliminación documental, vigilar el cumplimiento de lo dispuesto en la tabla de retención documental, tanto en términos de conformación de series como en tiempos de retención y disposición final.
La preservación a largo plazo define las políticas tecnológicas enfocadas para asegurar la preservación de los documentos de conservación permanente en el corto, mediano y largo plazo, así como los documentos en formato electrónico y digital, con el propósito de garantizar el acceso, disponibilidad y seguridad de la información. Las actividades son las de elaborar políticas para la preservación a largo plazo, diseñar e implementar el sistema integrado de conservación y aprobar la adquisición de equipos y la contratación de servicios especializados para garantizar la continuidad de los procesos de modernización y racionalización de la administración documental a través de medios técnicos, electrónicos, informáticos o telemáticos de conformidad a los parámetros del AGN. La valoración documental finalmente establece las actividades técnicas y operativas para determinar los valores primarios y secundarios del patrimonio documental de la entidad en cumplimiento del contexto administrativo, legal, fiscal, técnico e histórico, con el fin de establecer su permanencia en las diferentes fases de archivo hasta determinar su destino final. Actividades: documentar la valoración primaria y secundaria de las series y subseries documentales, valorar las series y subseries documentales y determinar una estrategia que permita incorporar esta información en los instrumentos de gestión de la información pública señalados en la Ley de Transparencia, índice de información clasificada y reservada, registro de activos de información y esquema de publicación de información. Ahora, este documento trae una serie de programas específicos en el PGD que trae el programa de gestión documental de la Fiscalía. No los vamos a ver en rigor, pues es material de estudio disponible, pero son el programa de normalización de formas y formularios electrónicos que se desarrolla de acuerdo al decreto 1080-2015 reglamentario del sector cultura, con el propósito de diseñar el conjunto de actividades que permitan la normalización de los documentos producidos en las diferentes dependencias o recibidos en medios electrónicos por parte de los ciudadanos para su posterior identificación. La entidad cuenta con el sistema de gestión documental Orfeo, cuya función principal es la administración de las comunicaciones oficiales, tanto ingreso como de salida procedente de los canales habilitados para ello. Igualmente cuentan con el aplicativo PQRS. Todo esto está en la página. Yo creo que todo el mundo puede hacer un ejercicio de formación acercándose a estas herramientas. En la página de la Fiscalía encontrarán más información al respecto, por ejemplo, de cómo se presenta esa pestaña para las PQRS, para que se familiaricen. Quizás no tanto sea un tema de la pregunta en concreto, pero nunca está de más conocer la entidad a la cual estamos aspirando a pertenecer. Pues acá trae los objetivos: establecer bases para el correcto manejo de documentos electrónicos, procurar la correcta y eficiente administración de documento electrónico, impartir direccionamiento atendiente a controles necesarios para almacenamiento, protección y recuperación, tiempo de retención y disposición final de documentos. Y ustedes pueden encontrar acá la serie de informaciones sobre el resto de programas. Está también el programa de documentos vitales o esenciales, que busca identificar y seleccionar y proteger los documentos de la entidad ante un eventual desastre de origen natural u humano, de tal manera que asegure la continuidad de funcionamiento institucional después de lo ocurrido en el evento adverso. El programa de gestión de documentos electrónicos, que es el de cero papel, que busca, entre otros aspectos, minimizar el consumo de papel mediante la implementación de estrategias de ahorro, aplicación de las TIC, sensibilización a los servidores y contratistas enfocadas en el fortalecimiento que disminuirán costos y tiempos administrativos de los diferentes procesos, que generan un aporte social y ambiental importante. También está el programa de archivo descentralizado, que comprende la entrega en custodia, conservación y preservación de documentos de archivo a un tercero, que cumple técnicamente con la normatividad legal vigente en materia de depósitos y condiciones medioambientales. Para custodia ha emitido el Archivo General de la Nación. Entonces, si ustedes se fijan, hay una serie de documentos adicionales, de información adicional que ustedes pueden consultar. El programa de reprografía de la entidad incluye los procesos de fotocopiado, impresión, digitalización y microfilmación de documentos de archivo que conforman el acervo documental. Asimismo, otro programa especial es el programa de documentos
especiales, que se encuentra orientado a garantizar y conservar y preservar documentos de archivo en soportes no convencionales, cartográficos, fotográficos, sonoros y audiovisuales con fines probatorios y de investigación. Está también el Plan de Asistencia Técnica de Gestión Documental, que se encuentra orientado a impartir sensibilización y socializaciones en torno a la gestión documental, administración de documentos y temas relacionados con el programa de gestión documental y el plan institucional de archivos. Entonces ustedes encuentran ahí más información. El programa de auditoría y control, en el programa anual de auditoría de la Dirección del Control Interno, se construye de manera participativa, atendiendo el direccionamiento estratégico, los resultados de las auditorías internas y externas realizadas previamente, así como también las necesidades propias de las auditorías. Si seguimos viendo, encontramos el programa de gestión del cambio, que busca que los funcionarios de la entidad se apropien de los cambios derivados de la implementación del programa de gestión documental 2021-2024, diseñando estrategias de comunicación, capacitación y sensibilización específicas para las necesidades de los diferentes grupos de interés. Entonces, ustedes también van a encontrar la armonización del modelo estándar de control interno con el MESI, ¿sí? Que ya lo vimos con el tema del MIPG en este documento, y la gestión del conocimiento, que ya también hubo una referenciación en el video concreto sobre ese tema. Entonces, decir que el PINAR, que es el Plan Institucional de Archivos de la Fiscalía, es un documento de la alta dirección que veremos para hacer un cierre a esta clase, que es concebido para garantizar la adecuada planeación de la función archivística y el proceso de gestión documental, que se encuentra articulado con los planes y proyectos estratégicos y de modernización de la entidad, como son el Plan Anual de Acción de la Subdirección de Gestión Documental para el seguimiento del proceso de gestión documental y direccionamiento estratégico 2020-2024, Fiscalía General de la Nación, resultados en las calles y en los territorios. Esto reconoce como aspectos críticos la necesidad de elaborar y ejecutar un diagnóstico integral de archivos para identificar el estado actual de la gestión documental en la entidad, la falta de un sistema integrado para la administración de gestión documental, la insuficiencia en las condiciones técnicas para el almacenamiento y custodia y la insuficiencia del personal cualificado asignado a la administración de las actividades de la gestión documental. Este documento ustedes también lo encuentran, si ustedes se fijan, son desde el periodo 2021-2024 y está de agosto de 2021 disponible en la página de la Fiscalía. Entonces, nos trae unos antecedentes, unos contextos que ya hemos visto, que son la misión, los principios éticos, la política y demás, y nos podemos ir a ver la formulación de la visión estratégica del plan. Define los aspectos críticos del PINAR, que ya los señalamos. Tiene ese marco, por así decirlo, de procedencia. Nos trae también el objetivo general del periodo 2021-2024 en el PINAR, que es que la totalidad de la implementación de los planes y proyectos institucionales que coadyuven al adecuado funcionamiento del proceso de la gestión documental en cumplimiento de la normatividad vigente y el fortalecimiento de la gestión documental de la Fiscalía General de la Nación. Tiene asimismo una serie de objetivos específicos y nos trae acá la formulación de los planes y proyectos del Plan Institucional de Archivos, que nos dice: con base en el análisis realizado por los equipos de trabajo de la Subdirección Nacional de Gestión Documental se establecieron los siguientes objetivos y planes. Entonces, por ejemplo, hay un aspecto crítico, la necesidad de elaborar el diagnóstico. ¿Cuál es el objetivo? Diseñar e implementar un diagnóstico integral para ser aplicado en los archivos centrales de gestión de la entidad, que permita elaborar un estado del arte. ¿Cuál es el plan? Pues el diagnóstico integral del archivo. Entonces, esto usted lo encuentra y más abajo ve el mapa de ruta. La Subdirección de Gestión Documental propone dentro de este PINAR, para elaborar, para tener presente, la ruta de ejecución de los planes y proyectos asociados al cumplimiento del PINAR en aras de ejecutar el seguimiento y control a la ejecución, así: diagnóstico integral, proyecto de expediente electrónico, plan anual de adquisiciones y plan institucional de capacitación a lo largo del periodo 2021-2024. El cronograma de la ejecución, pues digámoslo, habría que revisarlo de cara a los colores que ya vimos acá arriba, y
el tiempo de aplicación por los trimestres de cada uno de los años, entendiendo que nosotros ya vamos para el tercer trimestre de 2023. Ahora tiene también sus herramientas de seguimiento, obviamente entendiendo, ya vimos ese contexto que se da en el marco del MIPG y de toda esta articulación que se ha dado de sistemas para verificar la mejora continua en las entidades. Entonces nos dicen que para medir el avance de los planes y proyectos establecidos como estrategias de desarrollo del PINAL se realizan seguimientos a través del sistema de gestión integral de la entidad. En caso de presentarse algún aspecto a mejorar ante lo propuesto por parte de la subdirección, se realizará el seguimiento anual. Entonces ustedes encuentran este documento en la página de la Fiscalía y está abierto a todos. Entonces yo recomiendo que, pues, primero darse una vuelta por la página del Archivo General de la Nación, que tiene un montón de información, cursos disponibles, incluso por ejemplo acá en la pestaña de noticias podemos encontrar una serie de material e insumo que nos permiten, digamos, algunos a veces están cerrados por periodos, que son cursos autogestionables que podemos ir haciendo para prepararnos, así como buscar al interior de la fiscalía la documentación, la reglamentación que nos pueda servir de insumo para estudiar el tema de no solo la gestión de archivos, sino en general de todo lo que nos trae la fiscalía. Por ejemplo, acá está las PQRS, solicitudes, peticiones, quejas y reclamos, y una serie de elementos a nuestra disposición que, como ya hemos visto, es importante para la atención al usuario, para el derecho de petición, para el MIPG, para la gestión documental, irnos familiarizando con este tema. Entonces, lo mismo acá en atención al usuario, ya lo habíamos visto en el video anterior. Acá usted puede encontrar un montón de pestañas de información, de partes de la página que nos permite familiarizarnos con la entidad. Asimismo, haremos una lista de reproducción con temas así conexos a cada video, digamos, de la gestión documental. Hay cursos disponibles gratuitos de diplomados, que eso no paga solamente la certificación, y videos disponibles con el objetivo de mejorar nuestra preparación en estos temas, pero yo les recuerdo que es importante conocer todo el contenido del curso que estamos haciendo, incluso más, obviamente. El curso no circunscribe la totalidad de lo que toca estudiar, sino que cada quien conozca a grandes rasgos todos los temas, pero que profundice en la razón de ser del proceso, de las funciones que limitan y circunscriben su propio concurso. Entonces espero que este video haya sido de utilidad. No vamos a enseñar obviamente acá cómo de encontrar cada uno de los instrumentos archivísticos. Lo que yo recomiendo es, por ejemplo, buscarlos individualmente y de pronto familiarizarse con los mismos. Aunque es más la teoría o la relación de contenidos con la forma en la que podemos responder en una pregunta en un concurso, entendiendo que es un cuadro de clasificación documental, una tabla de retención, una tabla de valoración, etcétera. Vamos a poder descartar fácilmente opciones e incluso de directamente aprender cuál es la que queremos y necesitamos responder. Entonces, de momento hasta acá va la parte de la gestión documental. Ya casi terminamos esas generalidades. Nos falta la ley de habeas data y nos adentramos ya directamente al SPOA, al tema del proceso penal, a policía judicial en mi caso, al tema de un poco de las audiencias para quienes van para fiscalías, y pues ampliaremos la información a lo largo de los videos, ya entrando un poco más en lo que es, digamos, lo penal de la fiscalía, porque de momento nos hemos centrado un poco más en otros aspectos, pero que muy seguramente quienes van a presentar el concurso por primera vez
no lo conocen. Los que ya quizás hemos familiarizado con este concurso u otros, sabemos que tiene un montón de componentes, que es pues precisamente lo que nos hemos propuesto estudiar. Cualquier corrección, solicitud, comentario, estaremos atentos a los comentarios, a las redes sociales del canal, y agradecemos que hayan visto el video, que lo compartan y que les sirva de utilidad para su estudio. Muchas gracias y buen día.